En, en la tercera y la quinta meditación de Descartes vamos a encontrar dos maneras en las que Descartes trata de argumentar a propósito de la existencia de Dios. Hay que decir algo puntual de inicio, y es lo siguiente. Dios también Dios aparece en las meditaciones de primera filosofía desde la primera meditación. Ustedes recordarán que ya en la primera meditación Descartes nos presenta aquella idea, nos dice, nos explica que siendo Dios un ser bueno, no permitirá que nos engañemos, y sería algo así como el contrapeso a las intenciones del genio maligno. Ya, recuerden, el genio maligno es una hipótesis, no es que Descartes afirme propiamente hablando que haya una pugna entre la entidad divina y un genio maligno, sino de que si existiera un genio maligno que quisiera engañarme, ¿verdad? Y que quiera persuadirme, Dios no lo permitiría. En todo caso, en la primera meditación es interesante que la propuesta a propósito de la inclusión de Dios en la explicación es meramente epistemológica. Por ejemplo, alguien como yo, alguien que, digamos, interpreta a Descartes también, por decirlo así, escépticamente, siempre tenemos esta aprensión a propósito de que el introducir a Dios como un garante epistémico es súper problemático, porque en primer lugar, a la altura, por así decirlo, de la primera meditación, Descartes simplemente agrega a Dios como un contenido que parte del hecho de que quienes leamos el texto lo vamos simplemente a aceptar y lo vamos a incorporar en el argumento tal como lo presenta, como un garante a partir de su bondad, como un garante a partir también de lo bueno que es para nosotros no engañarnos, como un garante a partir de lo bueno que es para nosotros el hecho de que Dios de alguna manera entre en alguna especie como de buena disposición hacia nosotros, de modo tal que no permita que seamos engañados, ¿verdad? Eh, Todo lo cual es sumamente cuestionable, ¿verdad? Para ser muy honesto, a mí me parece que el planteamiento de la primera meditación en la que Descartes empieza a decir, bueno, ¿qué podemos poner en tela de juicio? ¿Qué podemos, sobre qué podemos dudar? Sobre, incluso, si queremos dudar de los sentidos, me parece que eso como propuesta epistemológica, como propuesta filosófica, bien podría resolverse sin la necesidad, creo yo. Es mi postura, hay quienes consideran lo contrario, pero creo que bien podríamos haber obviado la necesidad de introducir a Dios como garante epistemológico. Sin que esto sea un obstáculo para que después Descartes quiera meter el argumento sobre la existencia de Dios en la meditación tercera, ¿verdad? Y que lo retome en la meditación quinta. Y es por lo siguiente, incluso si nosotros suscribiéramos las explicaciones sobre lo divino que da Descartes, disculpen, incluso si nosotros suscribiéramos la interpretación sobre lo divino, sobre la existencia de lo divino que da Descartes, uno podría preguntarse perfectamente cuál es la posibilidad real, digamos, dentro, o mejor dicho, cuál es la posibilidad que hay dentro del sistema de que efectivamente Dios sirva como garante desde lo epistémico. O sea, vamos a ver, incluso si llegamos a coincidir con Descartes en la existencia de lo divino, ¿cómo podemos después entonces, simplemente por el hecho de que asumimos que Dios es bueno, que eso es una asunción, ¿verdad? Eso no, tampoco es que bueno, se asume a partir de uno de los contenidos que vamos a ver ahora, ahorita retomaremos eso, pero asumimos que Dios simplemente es bueno y por eso no nos va a dejar epistemológicamente a la deriva, por decirlo de alguna manera. Si ustedes lo ven, aquí hay una especie como de coqueteo entre lo que es el Dios filosófico y el Dios de la creencia. Hay un acercamiento demasiado fuerte, en el sentido de que con el Dios filosófico eventualmente uno puede generar una explicación
a partir de la cual uno se compromete con la afirmación de la existencia de ese ser divino, sin que eso tenga por qué comprometer de alguna manera la explicación, la explicación teórica. ¿Qué quiere decir esto? De repente alguien puede decir que Dios existe, pero no tiene las herramientas, y eso es también algo que es bastante probable, que no tenga las herramientas mediante las cuales pueda demostrar que efectivamente Dios juega el papel que uno lo pone a jugar, o que Descartes lo pone a jugar en la explicación, en la teoría. Ahorita voy a ampliar un poquito a propósito de qué significa esto. Permítanme un momento. En ese sentido, entonces simplemente es cuestión de retomar las meditaciones a como íbamos, ¿verdad? Bien, ustedes recordarán que el error muchas veces, o mejor dicho, en las meditaciones, el error se debía, entre otras cosas, a la imperfección o la limitación del ser racional, del ser humano, en tanto que su razón, las facultades que tiene para conocer y para elegir, había dicho Descartes, son limitadas, de modo que las utiliza en una dirección inadecuada en relación con lo que debería ser, en relación con lo que debería tender a conocer, desear conocer y hacer para conocer, ¿verdad? Entonces, es factible que los contenidos representacionales que nosotros generemos tengan ese error a partir de precisamente nuestra imperfección, ¿verdad? Ahora, el punto importante a partir del cual aparece Dios en la tercera meditación tiene que ver precisamente con que tenemos que buscar, ustedes recordarán que el criterio para llegar al conocimiento verdadero, adecuado y cierto en Descartes es llegar a aquellos contenidos que sean claros y distintos, ¿verdad? Entonces, en la tercera meditación, Descartes nos dice que efectivamente tenemos que quedarnos, de nuevo nos insta a quedarnos con las cosas que se conciben claras y distintamente. Lo que pasa es que en la meditación tercera, el contenido que está tratando de explicar Descartes es precisamente la existencia de Dios. Todo lo que quiere hacer Descartes entonces es tratar de ver si la idea de Dios aparece clara y distintamente. O sea, si la existencia de Dios aparece clara y distintamente, entonces de ahí se deriva que efectivamente Dios existe, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué es lo que trata de decir aquí Descartes. Al inicio dice, en relación con la limitación del ser humano, Descartes parte de un punto que es importante. El ser humano es limitado, pero es algo. O sea, existe efectivamente. Ya había demostrado Descartes la existencia del ser humano como ser pensante, o por lo menos la parte pensante. De la parte pensante tenemos una evidencia clara y distinta. Por lo tanto, sabemos que existimos como seres pensantes. Eso ya lo habíamos visto. Ahora, Descartes lo que está tratando de decir es que efectivamente estamos posicionados en la realidad, en la existencia, de una manera limitada, al punto que obviamente no tenemos la capacidad de conocerlo todo de manera perfecta, como lo haría, digamos, un ser sin determinaciones, entiéndase, un ser divino, pero tampoco es que somos nada. Somos algo, y somos algo que en tanto que limitado es susceptible de cometer errores. En la página 102 de la versión que yo manejo, que es la de Alianza, ustedes la que tienen es otra, en mediación. Descartes dice lo siguiente, me va a permitir leer esta cita. Dice, me engañe quien pueda, que no conseguirá que yo sea nada mientras estoy pensando que soy algo. Ahí está de nuevo el recurso al ser pensante como algo evidente, o a la res cogitans como algo que evidentemente existe, ¿verdad? Tampoco conseguirá que algún día sea verdad que yo jamás haya sido siendo verdad ahora que soy. O bien que 2 y 3 juntos sean más o menos que 5, o cosas semejantes que veo claramente no pueden ser de otra manera que como las consigo. Descartes parte del hecho de que efectivamente, aun cuando nosotros seamos limitados, tenemos la posibilidad de generar claridad y distinción.
O sea que podemos conocer adecuadamente los problemas que nos planteamos, ¿verdad? O por lo menos algunos de ellos. Ahora, en relación con eso, las ideas que tenemos vienen de dos fuentes, dirá Descartes. Aquí hay un rasgo que es racionalista en todo sentido, y es el hecho de que los racionalistas dirán que las ideas vienen o bien de afuera o bien vienen de adentro. Recuerden esa metáfora del exterior y del interior, ¿verdad? Que Descartes explota muchísimo. Y el asunto es que hay algunas ideas, dice Descartes, que vienen conmigo, ¿verdad? Algunas nacen conmigo, quiere decir que Descartes suscribe la idea de que nosotros nacemos con ciertos contenidos ya instalados. O sea, para Descartes es posible el hecho de que tengamos conocimiento, algunas ideas que nos acompañan de manera innatamente. O sea, ya están ahí preconfiguradas en nosotros como contenidos representacionales. Eso es una postura, digamos, que es contraria a la de otras tradiciones que básicamente parten del hecho de que nosotros nacemos con un entendimiento, con una mente, con una capacidad de conocer que está vacía, es pura potencialidad antes de que empecemos efectivamente a utilizarla. La tabula rasa aristotélica, por ejemplo, la experiencia como inicio del conocimiento en Kant, la experiencia como criterio de inicio de conocimiento, como criterio desde donde surge el conocimiento, con los empiristas, etcétera, etcétera, etcétera. Y algunas ideas que me son extrañas, quiere decir que no nacen conmigo, pero que yo puedo captarlas, ¿verdad? Eso tiene que ver con el intercambio. Ahora, el punto es, si nosotros tuviéramos solamente las ideas que vienen de afuera, ¿ya? Entonces quiere decir que necesitaríamos siempre estar enfrente de la cosa que nos pasa por la cabeza para poder generarla. O sea, sería imposible generar construcciones imaginativas y sería también imposible, pues, dentro de la propuesta de Descartes, poder generar un sueño a partir de algo que nosotros no hemos experimentado, ¿verdad? Además, tenemos un problema, dice Descartes, que tenemos que recordar que si las ideas solo vinieran de afuera, el problema es que dependeríamos exclusivamente de la experiencia para conocer. Con el problema de que efectivamente ya Descartes había explicado cómo es que las ideas que vienen de los sentidos tienen que ponerse en tela de juicio precisamente porque todo lo que percibimos sensorialmente es muy inexacto. O mejor dicho, lo que percibimos sensorialmente puede ser inexacto. Y sabemos que nosotros podemos refinar nuestro conocimiento de maneras muy potentes, ¿verdad? No solo la experiencia esta inexacta, pasajera, efímera a la cual Descartes se está refiriendo, sino que además esa experiencia nosotros la podemos refinar por medio de nuestras capacidades. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, recordemos que Descartes era también matemático y también sabía mucho de física. Al punto que, aun cuando el conocimiento de la experiencia, que es a lo que se dedica la física en general, a partir del conocimiento de la experiencia nosotros podemos generar incluso ideas generales, leyes generales, teorías generales que explican el comportamiento de ciertos objetos. El problema es que si el conocimiento que nosotros tenemos dependiera solamente de lo que recibimos de afuera, entonces sería imposible generar algún tipo de generalización que de alguna manera, por decirlo así, depurara el conocimiento que tenemos de los objetos de la experiencia. ¿Por qué? Porque tendríamos que recibir desde afuera el conocimiento de esa ley general.
Y nosotros esa ley general no la conocemos directamente, no es algo que conocemos de la experiencia, sino que la reconstruimos a partir de también lo que tenemos por dentro, por decirlo de alguna manera. O sea, a partir de nuestras capacidades, nosotros tomamos lo que viene de la experiencia, que nos vienen de afuera, y generamos ideas depuradas que no vienen de afuera. Para Descartes es evidente entonces que nuestro conocimiento no depende solamente de lo que viene de afuera. ¿Alguna pregunta con esto? ¿O algún comentario? Recuerden que aquí Descartes lo que está es posicionando mucho también el racionalismo del que habíamos hablado en algún momento, ¿verdad? Para Descartes, también tenemos otra posibilidad, y es que nosotros tenemos la capacidad de generar seres imaginarios. Imaginativamente nosotros podemos recomponer cosas a partir de lo que viene de afuera, pero de maneras que jamás nos vamos a topar en ese afuera como para conocerlo, ¿verdad? Aquí pongo 3 ejemplos: sirenas, hipógrifos, faunos, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con cualquier tipo de propuesta imaginaria, ficcional, eso es posible gracias a que parece ser que hay una posibilidad, una potencia interior de organizar, de reorganizar incluso los elementos que podemos recabar afuera, pero recombinar por medio de nuestra capacidad intelectiva, de maneras que jamás los podríamos experimentar. Si no fuera por eso, la Odisea no habría sido posible. Si no fuera por eso, Frankenstein no habría sido posible. Si no fuera por eso, las obras de arte no habrían sido posibles. Muchas obras de arte no habrían sido posibles. ¿Por qué? Porque por medio de esa capacidad imaginativa, nosotros podemos reconfigurar los contenidos de manera tal que podemos componer cosas que no existen, primero, que no existen en la realidad, como estos seres fantásticos que están en el ejemplo, o bien, aun cuando podemos decir que exista una realidad, hay ciertas ideas de la realidad que no son tomadas de la experiencia de la realidad. Por ejemplo, la idea de universo. El universo es un concepto que se refiere de manera totalizante, o sea, de manera totalmente abarcativa, a algo de lo cual nosotros no podemos tener una experiencia. Nosotros no podemos tener la experiencia de la totalidad del universo. Sin embargo, cuando nosotros decimos universo, nos referimos a esa totalidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir con esto Descartes? Que estas ideas son extrañas en el sentido de que no es que yo me fijo ahí para afuera y ya capto la idea de universo, no. Yo me fijo hacia afuera, tengo experiencia, en función de lo que recabo por medio de la experiencia, lo recombino gracias a las capacidades que tengo y genero contenidos que no recibo de afuera. Por eso me son extraños. ¿Se entiende esto hasta este momento? ¿Alguna pregunta? Profe, Adelante. ¿cómo hacemos la diferencia de que Dios no es parte de una de estas ideas extrañas, así como es el caso de las sirenas o los hipogrifos? Es decir, que sea un personaje que nosotros mismos hayamos inventado. Un ser ficcional. Exacto. Muy buena pregunta, Marco. Aquí el asunto, tendríamos entonces que evaluar la noción de Dios en función de cómo se compone, cómo llegamos a la noción de Dios, cómo llegamos a la idea de Dios. Y eso es a lo que se va a dedicar Descartes. De una vez adelanto, digamos, una respuesta que va en esa medida. Por ejemplo, más adelante, siglo XIX, la explicación de Feuerbach, por ejemplo, a propósito de lo divino, tiene que ver con que Dios no es ni más ni menos esa proyección que hacemos nosotros de todo lo absoluto que el humano no puede ser.
Dios es inmenso, es infinito, es perfecto, es solo bondad, etcétera, etcétera, es algo así como el culmen de todo lo que deseamos ser nosotros. El culmen de todo lo que nosotros entendemos como bueno en nosotros, lo proyectamos y lo magnificamos y a partir de eso construimos esta idea de lo divino. Eso es lo que diría Feuerbach. Ahora, con Descartes tendríamos un procedimiento que es distinto, o mejor dicho, tendríamos dos procedimientos que no son eso, y los vamos a ver ahorita. Entonces, Marco, te voy a ir respondiendo conforme vaya avanzando en los argumentos de Descartes. Ok, gracias, profe. Perfecto, perfecto. ¿Alguien más con alguna pregunta o algún comentario a propósito de esto, de las ideas que son extrañas o que vienen conmigo? Todo se entiende. Bien, entonces veamos cómo es que Descartes presenta el primer argumento a propósito de la existencia de Dios. En primer lugar, esto es parte del segundo. Bueno, vamos a ver. Dios es una sustancia, para Descartes, es una sustancia infinita, eterna, inmutable, independiente y ojo con lo que empieza ahora, omnisciente, omnipotente y por la cual yo mismo y todas las cosas que existen, si es cierto que hay alguna, han sido creadas y producidas. Digo esto y resalto esto por la siguiente razón. Por un lado, empieza Descartes a definir a Dios de una manera muy propiamente hablando filosófica, en el sentido de que simplemente lo identifica como una sustancia, o sea, como algo que existe, como algo que está ahí, que es infinita, eterna, inmutable e independiente. Simplemente da ciertas características que, por así decirlo, va a querer demostrar ¿verdad? Con las cuales eventualmente, dentro de una explicación estrictamente filosófica, no habría demasiado problema en en tematizar desde el punto de vista metafísico, ¿verdad? Pero después se meten ciertas características como la omnisciencia, omnipotencia, la bondad que ya habíamos visto anteriormente, que son características que yo creo, y esta es mi opinión, creo que se van más allá de lo filosófico, se brincan la barda de lo estrictamente filosófico. ¿Por qué? Porque una cosa es sostener la existencia de un primer ser, de un ser necesario, de una primera causa. Eso es algo, digamos, que se puede proponer desde lo metafísico y con criterios meramente metafísicos, pero ya cuando se dice que es omnisciente, omnipotente y que además es creador en el sentido muy monoteísta del término creación, en tanto que depende de una voluntad de creación, un ímpetu creador, un deseo de crear. Ya con esos contenidos es muy problemático comprometerse desde el punto de vista metafísico, en tanto que cuáles serían los criterios mediante los cuales se puede generar la seguridad argumental a propósito de que efectivamente ese ser que estamos identificando como una primera causa, como un primer principio o como un ser necesario, efectivamente, necesariamente tenga que tener esas otras características. O sea, aquí me parece que Descartes también derrapa ciertos intereses o ciertos contenidos que exceden en algún sentido lo que es posible argumentar con criterios metafísicos. Pero bueno, el punto es, Dios sería esa sustancia infinita, eterna, inmutable, independiente, omnisciente, omnipotente y creadora, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, Descartes, cuando nos está diciendo que algunas ideas vienen de nosotros y algunas otras ideas vienen de afuera, la pregunta que se hace Descartes es, ¿aquí a dónde ubico a Dios? ¿Es una idea que nace conmigo o es una idea que me es extraña? ¿Verdad? Entonces, el punto es que Descartes dice, bueno, a partir de esta definición que estoy dando de Dios, como el ser tan absoluto que estoy sosteniendo que es, la primera impresión que tengo, dice Descartes, es que es tan grande y eminente que es de dudar que haya podido surgir de mí solo.
Vamos a ver, el punto es, Descartes está ubicándose de nuevo aquí en la imperfección como algo que está enfrente de una idea que tenemos que ver si viene conmigo o si me es extraña. Si viene conmigo, el asunto es entonces de dónde deriva la posibilidad de tener esa seguridad. Y vamos a ver otra cosa. La noción de triángulo, la noción de cuadrado y las características que tienen todos los objetos matemáticos guardan intrínsecamente una seguridad que deriva precisamente de la manera en que combinan los conceptos con los que los construyo. Por ejemplo, yo no puedo tener una figura de tres lados que no tenga a su vez tres ángulos, porque unos y otros se implican entre sí. A partir de eso, la relación entre la cantidad de los ángulos y la cantidad de las líneas que componen el objeto que llamamos triángulo es una relación necesaria. Y por lo tanto es algo de lo que podemos tener seguridad. Ahora, los triángulos también, sean como sean, del tipo que sean, de la magnitud que sea, no dejan de ser un objeto meramente matemático que tiene unas características que le son necesarias. Pero el triángulo, o los triángulos, o los cuadrados, o cualquier objeto matemático, no son ellos mismos necesarios como tales. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente, no necesariamente tiene uno que hacer referencia al triángulo como un objeto. El punto es, incluso podemos entender que durante muchísimo tiempo los seres humanos sobrevivimos sin la idea de triángulo. O incluso sin la idea, sin la capacidad incluso de conocer un montón de características que tienen los triángulos. Y además, Descartes también podría saber que a futuro es más que probable que sigamos descubriendo características y propiedades y sigamos profundizando en el conocimiento de los triángulos. Pero eso no hace que los triángulos en sí sean objetos necesarios. Con lo divino parece ser que hay una diferencia, ya veremos por qué. La primera cosa que tenemos que decir es que dudo que yo haya puesto en mí esa idea de Dios, porque precisamente la idea de Dios apunta a algo infinito, siendo yo tan limitado. Entonces eso hace sospechar del hecho de que yo pueda, por mis propios medios, ser la base, ser el origen de una idea tan ilimitada, tan perfecta, tan infinita como la idea de lo divino. Que además, dice Descartes, es evidente que está en mí, ¿verdad? Cuando la pienso, está en mí. Cuando hablo de Dios, esa representación está en mí, tal como cuando pienso cualquier otro tipo de concepto. ¿Cuál es la diferencia entre Dios y cualquier otro tipo de concepto? Que los demás conceptos son necesariamente finitos, de cosas finitas, de cosas delimitadas, de cosas que no llegan jamás a ser lo que representa el concepto de Dios. Ese ser infinito, ese ser absoluto, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Ahora, Descartes lo que dice es lo siguiente. Como sustancia finita, la idea de la sustancia infinita no puede estar en mí si no es porque fue puesta en mí, dice Descartes. O sea, que Descartes está apuntando a este punto, que la idea de la sustancia infinita, la representación, el contenido mental de lo divino, como una sustancia infinita, absoluta, completamente inabarcable por nosotros como seres finitos, necesariamente nos deja botados, en el sentido de que nosotros no podemos, en ese sentido, ser como seres finitos el origen de una idea como esta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es precisamente la negación de lo finito, ¿verdad? Eh, sea como sea, es una idea clara y distinta, ¿verdad?
Y para Descartes, es una idea que me representa algo que efectivamente está ahí con contenido de realidad, ¿verdad? Ahora, el punto es, Dios como ser, ¿verdad? Incluso ubicándolo como primera causa, también lo entendemos como algo que no depende de una causalidad anterior, por eso no podría depender de nosotros como, como sus generadores, por así decirlo. Por lo tanto, entonces, quiere decir que el que podamos poner ahí a Dios no puede depender de nosotros como causa, porque entonces lo divino necesitaría de una causa anterior y eso negaría la definición de lo divino como divino. Ahora, hay otra cosa. Descartes también está completamente claro de que de lo divino nosotros no tenemos ningún tipo de representación sensorial. Dios no se aparece a los sentidos, no se aparece a la intuición, ¿verdad? Eh, Ahora, el punto es lo que decía Marco. Puede ser que la idea de Dios sea producida por mi imaginación. Descartes dice que el problema es cómo hacemos con una imaginación, con un entendimiento, con un intelecto finito, para generar esta idea infinita, todopoderosa, toda conocente, ¿verdad? Independiente y creadora. Descartes ve ahí una limitación bastante fuerte, ¿verdad? Y Descartes entonces a lo que llega es a decir que entonces esta idea necesariamente tiene que venir en mí desde que fui creado. Desde el momento en el que yo fui generado, esa idea viene en mí, me acompaña. Y por lo tanto, es una idea que remite a un ser que necesariamente es existente. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si Dios no existiera, esta idea no aparecería en nosotros. Porque ¿de dónde vendría? Dice Descartes. Esto lo que le permite a Descartes es afirmar que necesariamente tiene que existir Dios si es que nos encontramos su idea en nuestras representaciones. Esto de alguna manera se parece a la primera parte del argumento ontológico, ¿verdad? Cuando Anselmo decía que incluso quienes niegan, el necio que niega la existencia de Dios, tiene el contenido de Dios en el entendimiento. Y por lo tanto, digamos, a partir de ahí, bueno, Anselmo monta lo que sigue el argumento. En el caso de Descartes, lo que está diciendo es que el hecho de que aparezca en mí una idea tan excelsa como lo divino, tiene que depender solamente de su efectiva existencia en la realidad. ¿Por qué? Porque con mis limitaciones yo jamás podría generar, o nosotros, los seres humanos finitos, jamás podríamos generar esta representación. Por lo tanto, entonces, Dios tiene que existir. Precisamente porque nuestro entendimiento nos lo muestra. Y nos lo muestra precisamente porque el entendimiento ya viene de paquete con la idea de Dios instalada. ¿Qué les parece el argumento? Profe, a mí me parece como lo que dijo Diana la semana pasada, que Ajá, es un poco insatisfactorio el ajá, argumento. Sí. ok. Bueno, pero ahora sí, Marco, justifique su comentario. Ya es que como que explica todo esto de las ideas, pero siento que se queda corto. Ajá. Como que no, bueno, no tuve tiempo de hacer la lectura, probablemente la haga en la noche para ponerme al día, pero eh, él se pregunta si no existe. O sea, hace la negación de lo que está diciendo. Hacia el final, él dice, si Dios no existiera, su idea no aparecería en mí. Así de sencillo. Sí, así de sencillo, por eso me siento que sí, sí, se resuelve muy fácil. Ya, ok. Eh, sí, bueno, ¿qué más? ¿Qué más me dicen? ¿O tienen alguna pregunta a propósito del argumento? Yo, ¿qué pasa Adelante. con las personas, digamos, que se crean, bueno, que
que nacen en una cultura que tienen más de un Dios, por ejemplo, y que van aprendiendo de ellos conforme van creciendo. O sea, no tienen esa introducción de todos los dioses desde que nacen. No sé si me voy a entender. Yo Como, creo, yo creo, Alondra, que, bueno, primero que nada, que es una muy buena pregunta. Pero si usted lo ve, habría que preguntarse cuándo es que los niños empiezan a hablar de Dios. Y exacto. si los niños aprenderían a hablar de Dios, o mejor dicho, Alondra, también podríamos preguntarnos, ¿qué pasa si nosotros no expusiéramos a los niños a la idea de Dios? La generarían, de pronto empezarían a hablar de Dios. Aquí hay un argumento que de alguna manera se sostiene más bien muy culturalmente, en el sentido de que efectivamente todas las culturas han generado una noción de Dios. Todas, todas, sin excepción. No hay una sola cultura que no tenga alguna referencia a lo absoluto, a lo divino, a lo que sobrepasa las condiciones limitadas, etcétera, etcétera. De ahí mucha gente se sirve para decir que entonces de eso, como dicen los memes, coincidencia, yo creo que no, ¿verdad? Entonces, el punto es, eh, en un mundo, perdón, en una cultura politeísta, yo creo, vamos a ver, ¿qué diría Descartes? Bueno, primero que nada, Descartes está muy comprometido con una figura, divina, que es numéricamente una. Usted no ve una explicación en que en Descartes esto del ser necesario sea posible hablar de varias entidades divinas. Eso va a quedar más claro con el segundo argumento. El punto es, en última instancia, las propuestas monoteístas terminan recurriendo a algo que se parece mucho al monismo parmenidio, al hecho de que en Parménides solo puede existir un único ser, precisamente porque de haber diferentes seres, estaríamos poniéndole límites a ese ser que hemos definido como ilimitado, como absoluto, etcétera, etcétera. En las propuestas metafísicas, digamos, que son de índole eh, monísticas, o sea, de un único principio, el problema es que tratar de evidenciar o tratar de proponer la pluralidad de seres divinos es problemático precisamente porque no puede haber plurales seres infinitos. ¿Ya? Porque, por razones que ya hemos visto con Parménides y por lo que yo esperaría que ya fuera algo bastante obvio. Entonces, eh, Descartes yo creo que dejaría de lado la noción del politeísmo como una posibilidad. Esa sería la primera cosa. La segunda es que a partir de la noción de necesidad que establece Descartes en el ser divino, es que se sigue, digamos, esa propuesta. Sí, no sé, Alondra, si con esto queda satisfecha con la respuesta. Sí, profe. Sí, me sigue, digamos, así como pareciendo interesante que sí, digamos, que es gracias a la cultura también, en muchos de los casos, que la idea de Dios puede ser obtenida. Sí, además, no sé, Alondra, de repente también no, pues es imposible conocer todas las propuestas sobre la divinidad que ha habido cultural e históricamente, ¿verdad? Pero si usted lo ve, generalmente las propuestas politeístas, una de las cosas que tienen es que no tienen ningún reparo en reconocer también las limitaciones de una deidad. O sea, una deidad llega hasta cierto punto, y hay otros ámbitos a donde, a donde esa deidad o tiene menos potencia o no la tiene en absoluto, y para llenar ese otro espacio tenemos otra deidad. O también es fácil ver que son como entidades divinas que se contrarrestan entre sí. Por eso generalmente son bastante pendencieros los dioses del politeísmo. Estoy pensando ahorita, por ejemplo, en los dioses griegos.
Hay dioses que se relacionan específicamente con cierto elemento, que si uno es el del rayo, el otro es el del mar, y que el otro es el del fuego, y cosas por el estilo, ¿verdad? E incluso, por ejemplo, el hecho de que, no sé, unos puedan matar a otros, por ejemplo, los hijos de Cronos lo matan, ¿verdad? Eso también establece ciertas limitaciones en la manera en que se piensan a los seres divinos en las religiones politeístas, o sea, como seres que son también bastante limitados en ese sentido, ¿verdad? Entonces, no coincidiría del todo con la explicación que está dando Descartes. Y con la explicación que generalmente deriva en la cultura, en la, en las propuestas occidentales que tienden a ser muy monistas. Sí, más o menos, Alondra. Sí, profe, muchas gracias. Con muchísimo gusto. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Profe, yo. Por favor, eh, Alicaid. bueno, podría ser o una pregunta o una observación. Adelante, Y adelante. es que en las meditaciones Descartes pretende poner en duda absolutamente todo, aunque sea una vez, ¿verdad? Y a mí Sí, me llama la atención porque al menos yo no percibo que él ponga en duda la idea que tiene de Dios, ¿verdad? Con esas características de omnipresencia, de perfección, etcétera, etcétera. Entonces es eso, ¿por qué Descartes no duda de esa idea? ¿Por qué Dios no podría tener otras características? sí. Buena observación. Pregunta, Alicaid. Vamos a ver. Creo que la respuesta más fácil es porque le conviene, ¿verdad? Pero por supuesto que eso no es una respuesta satisfactoria. La segunda, me parece, Alicait, que podríamos apuntar al hecho de que, si usted lo ve, la idea de lo divino no la estoy recabando ni por los sentidos ni por la experiencia, sino que es una idea que construyo mentalmente. Y recuerde que Descartes, siendo racionalista, ya como que a lo que tiene contenido principalmente mental, o a lo que es específicamente mental, le tiene muchísimo más confianza que a lo que viene de los sentidos. Y Dios, en ese sentido, sería una idea que, por así decirlo, ¿verdad? Se nos presenta a la razón directamente. Entonces, de repente por eso es que Descartes no lo pone en tela de juicio, no lo pone en duda, pero coincido con usted de que de que eso es problemático, ¿verdad? Ujú. Sí, en realidad, es que sí, siento que él asume muchas cosas a partir de esa idea. Ajá, asume, sí, sí, por ejemplo, la característica de la infinitud, la característica de su perfección. Todo eso. Y ahorita, más hacia el final de la clase, además voy a proponer otra objeción posible a este argumento de la innatez, por ejemplo, de la idea de Dios, y a partir de ahí su existencia. Pero muy buena observación, Maricaid, muchas gracias por ella. Bien, entonces, no sé si habrá alguna otra pregunta o comentario. Si no, podríamos hacer la pausa de 10 minutos. Ya tengo que son las 11:55. Podríamos volver a vernos entonces dentro de 10 minutos a las 12:05.